Seguimos con la película 2017, Mi Villano Favorito 3. Ya tenemos el álbum oficial, lo estaremos llenando. En los siguientes videos pegaremos muchos stickers. Pero hoy les mostramos el Trading Card Game, tarjetas y el álbum donde podemos coleccionar todas las tarjetas para jugar este juego, el Trading Card Game. También en el anterior video de los Minions dijimos que la primera persona que nos dé las nuevas diferencias iba a ganarse estos dos sobrecitos. Sin embargo, tenemos dos primeras personas, porque Alex Nicolás nos dio las 9 diferencias, pero en diferentes comentarios. Y antes de que complete las 9 diferencias, Silvia Rosa Estranier nos dio todas las diferencias en un solo comentario. De todas formas, Universo de Sorpresas siempre premia a las personas que nos siguen. Es por eso que tanto Alex Nicolás como Silvia Rosa se ganan dos sobrecitos de la Trading Card Games cada uno con las tarjetas oficiales. Entonces esas dos personas pueden enviarnos sus datos para el envío. Y hoy abrimos este set, el paquete inicial, el Starter Pack, donde tenemos el álbum, las tarjetas de Mi Villano Favorito 3 de Trading Card Game. En la bolsa ahí tenemos a Minion, acá lo tenemos a Baltasar Brat, a Gru, a Drew, a los Minions con traje de prisioneros. Este paquete cuesta alrededor de $8. Y tenemos las tarjetas que vinieron con el Trading Card Game de Mi Villano Favorito 3. En total vinieron 6 tarjetas. Y acá tenemos a Gru con 5 Minions. Tenemos el logotipo de la película de Trading Card Game. Todas las tarjetas son similares de un lado, y por el otro lado tenemos una tarjeta de edición especial. Ahí tenemos esta tarjeta especial del Trading Card Game con puntajes muy altos. Tenemos a Gru con 99 y el lado de Salvador Brat con 93. Una tarjeta muy especial. Acá lo tenemos a Gru con su traje de malocito. Los puntajes 79-72. Ahí tenemos a Drew, el hermano de Gru. Otra de las tarjetas. Acá tenemos estos dos Minions con los cerditos, el negocio de Drew. Y por otro lado tenemos a Baltasar Brat. Obviamente estamos hablando de Baltasar Brat y tiene 100. El máximo puntaje en su propia tarjeta. Además, en este paquete inicial vinieron las instrucciones. Ahí tenemos el cuadro. En realidad es un póster muy grande, del tamaño de unas 8 hojas A4. Aquí lo tenemos a Salvador Brat con Drew. Tenemos a los Minions. Nos dan las reglas. Nos dicen que cada jugador debe recibir 10 cartas, 10 tarjetas, y nos dan los puntajes y la característica. Tenemos las instrucciones y competimos uno contra otro, y el que tiene mayor puntaje en esa tarjeta se lleva la tarjeta del oponente, y así podemos pegarlo en el tablero que tenemos, y así vamos coleccionando. Tenemos 3 cosas para ver. Tenemos por un lado el puntaje de Gru, el otro lado de Baltasar Brat y el símbolo. Ahí tenemos en este caso el arma, el Minion prisionero, la hija de Gru. Acá tenemos un empate porque se pueden combinar, siempre tienes que tomar el mayor. Él también tiene 79, en este caso de Gru, y 72 de Baltasar. Entonces comparo 79 con 79, es un empate. Y en caso de empate, ambos jugadores ganan y pueden poner sus tarjetas en el póster. Y una vez que vayamos completando todas las tarjetas, es que ganamos. Por el otro lado tenemos mucho más de Mi Villano Favorito, todas las instrucciones y el checklist con todas las tarjetas que podemos coleccionar. Ahí tenemos todas las tarjetas.
tenemos las armas también, teníamos la familia de Gru, minions prisioneros, las armas, todo lo característico de esta nueva película 2017. Tenemos también no solamente los personajes, también hay tarjetas con escenas de la película. Acá tenemos tarjetas con escenas de la película, que es otra categoría de este Trading Card Game. Ahí tenemos a las hijas de Gru, por ejemplo, lo tenemos a Gru. Tenemos también tarjetas especiales. Aquí tenemos los nombres, tenemos a Gru, a Lucy de cada personaje, a Margot, a Edith, a Agnes, a Drew, Baltasar Brass, su robot Clive, tenemos a Kyle, tenemos a Mel, a Dave, a Jerry, a Kevin, a Carol, a Tom y por último tenemos otra serie de tarjetas. Estas son todas las tarjetas que podemos coleccionar en el Trading Card Game. Además vienen algunas actividades, podemos colorear. Si tienes, por ejemplo, la tarjeta número 19, deberías encontrar 4 diferencias entre la tarjeta 19 y esta de acá. O la tarjeta 39 y esta de acá. Tenemos sopa de letras, tenemos otras actividades y aquí tenemos el tablero del juego. Tenemos por un lado a Gru y por otro lado a Drew, donde tendremos que poner las cartas y así competir uno contra el otro. Por el otro lado tenemos el juego de Baltasar Brass contra Gru. Como ya dijimos, un jugador está a un lado, el otro al otro lado. Competimos, por ejemplo, yo voy a ir, si tengo esta tarjeta con 100, el otro no tiene más que 66, entonces he ganado. Tengo esta tarjeta en mi poder y tenemos la categoría cerdito. Tenemos 4 categorías, el robot, el cerdito y la banana. Entonces, si gano esta tarjeta, lo pongo donde el cerdito. Así vamos completando toda la colección y una vez que hayamos completado, seremos el ganador. Y por último vino el álbum para coleccionar. Simplemente por un lado tenemos la portada y por otro lado la tapa. Y tenemos entonces el tablero para el juego. Tenemos muchos más sobrecitos para abrir. Alex, Nicolás y Silvia Rosa nos tienen que escribir con la dirección exacta para hacerles el envío. Cada uno se ganó 2 sobrecitos del Trading Card Game de la nueva película. Ahí tenemos el álbum, tenemos unas cuantas tarjetas, pronto estaremos con más. También tenemos el otro álbum oficial de Mi Villano Favorito 3. Así que los esperamos en el siguiente video en este su canal Universo de Sorpresas.